Bienvenidos. Les doy un cordial saludo. Yo soy la doctora Fanny Patricia Carvajal Torres, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi. Seguidamente voy a presentar mi pantalla. Bien, el día de hoy vamos a realizar esta capacitación para encuestadores de la Encuesta Nacional Especializada en Salud Mental 2022, realizada por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi. Voy a hablar acerca del instrumento CAPA, que es uno de los instrumentos que se va a realizar en este estudio. Va a ser aplicada en menores de edad entre 9 años y 17 años de edad. Voy a hablar acerca del capítulo de incapacidad. Los objetivos de esta sección son los siguientes: determinar las áreas en la vida del niño cuyo funcionamiento se ha deteriorado debido a sus problemas y determinar el grado de deficiencia. Determinar qué síntomas o comportamientos causaron la incapacidad. Determinar la fecha de inicio de la incapacidad. Eh, Vamos a considerar como incapacidad ausente y vamos a codificar como 0. Se va a codificar como 2 a la incapacidad parcial, y que es la reducción notable de la función de un área en particular. Aquí, la persona entrevistada puede todavía hacer cosas, realizar tareas, las puede hacer bien o las puede hacer lentamente, pero con dificultad. Entonces, aquí se va a codificar como una incapacidad parcial. Luego también vamos a codificar la incapacidad severa, ¿no? Como 3. Y aquí hay una incapacidad total o casi total para funcionar en un área en particular. Bien. Eh, También vamos a tratar, ¿no?, en esta parte sobre las áreas de síntomas que causan incapacidad, ¿no? Me refiero a síntomas de los trastornos mentales. Para evaluar, codificar una incapacidad, ¿no?, se debe primero demostrar que se produjo por la presencia de algún síntoma en particular o conductas características de un trastorno mental. Por ejemplo, si un niño pierde amigos porque la madre no le permite socializar, no vamos a considerar como incapacidad, porque no es secundario, esta pérdida de amigos no es secundario a un trastorno mental. Pero en el caso de que el niño está demasiado asustado para salir de la casa, por ejemplo, y por eso ha perdido amigos, entonces allí sí vamos a considerar incapacidad, ¿no? Porque hay un síntoma, que es el miedo o la ansiedad para salir de la casa, ¿no? Y la incapacidad sería la pérdida de amigos. Vamos a señalar cada área específica de la psicopatología, ¿no?, o la sintomatología del trastorno mental responsable de la incapacidad. A veces, varios síntomas van a contribuir a identificar una incapacidad y se debe registrar cada área problemática que contribuya a una incapacidad en particular. Va a haber excepciones, sobre todo en problemas relacionales, en los que la existencia de incapacidad se permite en ausencia de un síntoma de trastorno mental, ¿no? En estos casos, la puntuación general de incapacidad es codificada como incapacidad parcial o incapacidad grave o total, mientras que el área
de síntomas que causan la incapacidad se va a codificar como 0. Bien, de esta forma, una incapacidad con los hermanos puede ser codificada, ¿no? Causada por problemas en la relación con los hermanos, por ejemplo. Bien, en cuanto a los síntomas y comportamientos de por vida, ¿no? En el caso de síntomas que han estado presentes a lo largo de toda la vida del niño o el adolescente, será imposible mostrar una disminución secundaria a los síntomas, ¿no? Porque tanto los síntomas eh, que causan la incapacidad como la supuesta incapacidad habrán estado presentes de manera simultánea, ¿no? Como ejemplo, podría ser las incapacidades sociales de un niño hiperactivo, ¿no? Que siempre ha mostrado ese comportamiento y siempre ha habido problemas en la relación con sus compañeros. Bien, si durante los 3 meses anteriores el sujeto o el entrevistado no ha iniciado o no se ha encontrado él mismo en una situación social particular, por ejemplo, ir a la escuela, ¿no? Durante esos 3 meses que nosotros evaluamos, que preguntamos los 3 meses anteriores, el niño no ha ido a la escuela. Pero hay evidencia clara de que la experiencia pasada, de que la incapacidad se habría manifestado si hubiera estado en la situación, por ejemplo, las relaciones discordantes con los compañeros. Entonces, esa incapacidad se califica como presente y se debe determinar su fecha de inicio. Las reglas para fechar el inicio de las incapacidades son esencialmente las mismas que para fechar el inicio de los síntomas. Es decir, primero se toma la decisión de si una incapacidad particular estuvo presente o no durante el periodo primario de 3 meses. Acá hay una serie de áreas de síntomas que causan incapacidades, ¿no? Y que han sido, que son evaluadas en las diferentes partes del instrumento del CAPA, como son la inasistencia a la escuela, la ansiedad de separación, las preocupaciones y ansiedades, las obsesiones y las compulsiones, la depresión, los cuadros de manía, la conducta relacionada con los alimentos, la hiperactividad, los síntomas físicos, que tienen que ver con los trastornos del sueño, los tics, los problemas de eliminación, los trastornos de conducta que incluyen problemas causados por el consumo de tabaco o los problemas con el consumo de alcohol o drogas sin el consumo de tabaco. Bien, otras áreas son las relacionales, que tienen que ver con los padres, con los adultos, con los hermanos, con los pares o amigos o hermanos que no viven con el niño. También se pregunta sobre los acontecimientos vitales, sobre el trastorno de estrés postraumático. Bien, hay tipos de incapacidad en las relaciones. Por ejemplo, está la incapacidad de tipo de retraimiento, que implica negativa o imposibilidad de relacionarse o hablar con otros. Incluye tanto el alejamiento del sujeto de los demás como el alejamiento de los demás del sujeto. También está la discordia, conflicto, que es la incapacidad que implica agresión, discusiones, peleas o comportamiento disruptivo. También vamos a hacer preguntas en esta parte sobre las relaciones de los padres, ¿no? Un cambio en la capacidad del niño para mantener una relación con el padre que es relativamente armoniosa y capaz de contener una comunicación positiva y enriquecedora, ¿no? También vamos a hablar sobre relaciones con hermanos en el hogar. Y acá hay una incapacidad cuando hay un cambio en la capacidad del niño para vivir en armonía razonable con su hermano o hermanos. También vamos a preguntar sobre los cuidados personales. Y aquí
Hay incapacidad cuando hay una reducción en la capacidad del niño para mantenerse limpio y ordenado en un grado acorde con su edad. También vamos a hacer preguntas acerca de los quehaceres, ¿no? Donde vamos a encontrar incapacidad cuando hay una disminución en la capacidad o disposición del niño para realizar tareas laborales razonables que se esperan de él o ella en el hogar, como mantener limpia la habitación o ayudar en la casa o en el jardín de la casa. Sobre tareas para el hogar es cuando hay una disminución en la capacidad o disposición del niño para realizar esas tareas de manera razonable. Sobre salir de casa, hay una incapacidad cuando hay una reducción en la capacidad del niño para salir de su casa sin dificultad, para realizar actividades adecuadas a su etapa y desarrollo. Sobre el rendimiento escolar, hay incapacidad cuando hay deterioro en el trabajo escolar que el niño solía hacer, pero que ya no puede. Hay una disminución en el rendimiento escolar, como se muestra en el empeoramiento de las calificaciones o una caída notable en la posición en la clase. También vamos a preguntar sobre situaciones de expulsión escolar. Sobre la suspensión escolar, la exclusión de la escuela por cualquier periodo de tiempo, y aquí no incluye suspensiones dentro de la escuela. También vamos a preguntar sobre las relaciones con los docentes. Aquí va a haber incapacidad cuando hay un deterioro en las relaciones de un niño con sus maestros. La evidencia puede incluir la necesidad de que los maestros usen niveles crecientes de acción disciplinaria o el retiro del niño de las buenas relaciones previas con ciertos maestros. También se va a evaluar sobre las relaciones con los compañeros en la escuela, y aquí la incapacidad se va a dar cuando hay una disminución de la capacidad del sujeto para formar relaciones de interés mutuo y para emprender actividades junto con sus compañeros en la escuela, incluyendo charlas, pasar el rato. Incluye la pérdida de amigos o el retiro de las actividades de los compañeros. También vamos a preguntar acerca de actividades de tiempo libre. Aquí el rango normal de actividades extraescolares se ha reducido en al menos un tercio y un grado fuera de su variación normal. Relaciones con adultos en actividades de tiempo libre. Aquí la incapacidad puede implicar retraimiento o discordia. El retraimiento sería el rechazo o la incapacidad para involucrarse o hablar con el adulto, y la discordia sería la agresión, discusiones, peleas o comportamiento disruptivo. Sobre la capacidad de tener empleo. Aquí la incapacidad para realizar adecuadamente un trabajo a tiempo parcial o completo debido a la sintomatología, como perder el trabajo por sintomatología o ser despedido también debe codificarse en información general del trabajo. También vamos a preguntar en esta parte sobre el tratamiento, sobre las referencias a agencias profesionales preocupadas por los síntomas o el comportamiento del niño. También como tratamiento se va a considerar la libertad condicional, ¿no? Que un niño tiene cuando ha hecho alguna infracción, pero cuando se ha dado una situación de cárcel o cuando el niño está en la cárcel, por ejemplo, allí no sería tratamiento. Bien, también se va a preguntar sobre la medicación, ¿no? Los medicamentos recetados por un médico, ya sea medicamentos convencionales o de medicina alternativa, o administrado por padres o tutores. Dentro de los medicamentos recetados, se pregunta sobre los tranquilizantes menores, que serían los sedantes, y entre ellos debemos considerar al clonazepam, al alprazolam, al diazepam. Dentro del grupo de tranquilizantes neurolépticos, vamos a considerar a todos los antipsicóticos, como la olanzapina, la risperidona, la quetiapina, el aripiprazol, la clozapina, el haloperidol, el sulpiride, la trifloperacina, la clorpromacina. Como estimulantes se encuentra el metilfenidato o Ritalin, que se utiliza para niños con hiperactividad. También está el grupo de los antidepresivos, que pueden ser los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo. Entre los antidepresivos vamos a encontrar, ¿no?, en las recetas que ellos podrían tener medicamentos como la clomipramina,
la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, el escitalopram, el bupropión, la venlafaxina, ¿no? Más o menos es la lista de medicamentos que podemos encontrar en nuestras farmacias, ¿no? Tanto de clínicas, hospitales, como en la venta de público en general. Generalmente estos medicamentos van a salir bajo receta médica, ¿no? Y puede pedirse la receta al familiar para poder confirmar si alguno de ellos pertenece a algún grupo que he mencionado, ¿no? Para tomarlos en cuenta durante la aplicación del instrumento CAPA. Bien, ya cuando vamos finalizando la entrevista de esta sección, vamos a ir teniendo en cuenta tres aspectos, ¿no? Ya al final de esta entrevista. Cómo brindar una oportunidad para que el sujeto discuta otros problemas o inquietudes que no se hayan planteado hasta la fecha, ¿no? También, para cerrar la entrevista, vamos a ir revisando qué cosas son un problema para el niño y para qué problemas necesita ayuda. También vamos a proporcionar una introducción, ¿no? O una entrada, si se desea, en la evaluación detallada del uso de servicios, como el, el instrumento que se va a aplicar más adelante, que es el CASA. Y también vamos a evaluar acerca de la percepción del entrevistado de qué síntomas discutidos en el curso de la entrevista son un problema, ¿no? Para él. Bien. Bueno, muchas gracias por su atención a esta capacitación.